Hace unos 5000 años los misteriosos pueblos indoeuropeos habían expandido por toda Europa y más allá. De este grupo salieron los pueblos germánicos que se asentaron en Europa central y en la zona norte, el lugar conocido como Escandinavia. A estos últimos se les llamó nórdicos. De esta gente no sabemos gran cosa, hacían túmulos de enterramiento, hasta se cree que llegaron a levantar algún que otro monumento megalítico, y parece que eran muy buenos navegantes ya desde la antigüedad. Veneraban a diosas de la fertilidad, pues sus tierras no eran muy buenas, y trataban de comerciar todo lo que podían con los germanos del sur, especialmente con su preciado ámbar. Aunque primero fueron gente pacífica, con los años se volvieron más belicosos debido a la falta de comida y a los peligros externos. Por el 500 a.C. esta gente descubrió el hierro. Era un hierro algo malo, sacado de las zonas pantanosas de Noruega, Suecia y Dinamarca, pero menos da una piedra. Los vikingos no aparecerían hasta el siglo VIII después de Cristo, así que aún falta bastante para que hable de ellos. ¡A la mierda, hombre! La religión de esta gente era de origen indoeuropeo y como tal tuvo unas características comunes. Era muy común la veneración a las fuerzas de la naturaleza. De ese hipotético dios primigenio indoeuropeo llamado Dieus saldría el protogermánico Tiwaz, que se convertiría en Tyr y luego en Odín. Los rayos y los truenos también eran muy venerados. Dioses del trueno indoeuropeos hay muchos: el griego Zeus, el celta Taranis, el perkeleuco finlandés, el summanus etrusco, el perún eslavo, el tesubitita, el védico Indra y el protogermánico Zunraz, que los nórdicos venerarían con el nombre de Thor, del que ahora hablaré. Muchos de estos mitos escandinavos los conocemos por su recopilación en las Eddas, dos libros escritos por los nórdicos asentados en Islandia durante la Edad Media. La primera, la Edda prosaica, fue compuesta por un jurista y escritor islandés, Snorri Sturluson, por el 1220, y la Edda poética nacería pocos años después, no se sabe bien por quién. Islandia fue como la Irlanda para la mitología celta, de la que hablé en el episodio anterior. Fue allí donde estos relatos se salvaron y se pusieron por escrito. Muy bien, pues estupendo, vamos, muy completamente importante. Según el poema édico de Voluspa, en el principio de los tiempos lo único que había en el universo era un vacío enorme al que llamaron Ginnungagap. Del norte venía un gélido frío de Niflheim y del sur un horrible calor de Muspelheim. Cuando ambas fuerzas se encontraron en el vacío se formó la sustancia primigenia, el éter, que formó la vida, al gigante de hielo Ymir. También apareció una vaca mágica, Audumbla, que le daría leche, le cuidaría. Aparte del sudor del gigante nacería Zulhelmir, y su hijo Bergelmir sería el primer gigante de la escarcha, de donde a su vez saldrían los Jotun, gigantes normales. ¡La vamos a liar, eh! La vaca comenzó a lamer un bloque de hielo y de ahí salió el primer dios no gigante, Buri. Este tuvo un hijo por embarazo espontáneo y dio a luz a Bor. Entonces entre ambas facciones comenzó una guerra, pero bueno, también hubo tiempo para el amor, ya que Bor se casó con la Jotun Bestla. Los hijos de esta pareja son los conocidos como Ases o Aesir, los dioses más míticos de esta mitología. Los primeros fueron Odín, Vili y Ve. Estos dioses mataron a Ymir y lo despedazaron y con su cuerpo crearon el mundo. Su carne fue tierra, sus huesos las montañas y su sangre mar. Se cuenta que esta sangre provocó un diluvio tal que todos los gigantes de hielo murieron, menos Bergelmir y su esposa. El cráneo de Ymir sería la bóveda celeste, sostenida por 4 enanos: Nordri, Sudri, Austri y Westri, los puntos cardinales, vamos. Luego los ases crearon a la diosa Sol y al dios Luna, Mani, movidos por sendos carros tirados por corceles. De la sangre de Ymir nacerían unos seres como gusanos. Los ases los vieron, les dieron forma y les otorgaron gran inteligencia. Unos les salieron bien y fueron llamados elfos, mientras que otros eran más darketas y fueron llamados enanos, trolls, gnomos, kobolds, nibelungos o elfos oscuros. Digamos que esta mitología mete a todos estos seres en el mismo saco sin distinción. Si eres feo, bajito y barbudo, mejor quédate en tu casa. Next. El caso es que a estos enanos o elfos oscuros les gustaban las piedras preciosas, la herrería y esconderse en cuevas y madrigueras. Pero en Midgard no había vida. Un día Odín decidió tallar un fresno y un olmo con la forma de un hombre y una mujer, y de ahí salieron Ask y Embla, los Adanes y Evas de la religión nórdica. De estos dos saldría toda la raza humana. El universo mitológico nórdico constaba de 9 mundos. Estos mundos se encontraban, metafóricamente hablando, en las ramas de un enorme árbol conocido como Yggdrasil. Asgard era el reino de los dioses Aesir y Helheim el reino de los muertos, regido por Hela, hija de Loki. Midgard, por su parte, era el reino de los hombres, nuestro mundo, creado a partir del cadáver de Ymir. Los dioses podían llegar fácilmente a él gracias al puente de arcoíris Bifrost, custodiado por Heimdall. En el Jotunheim vivían los nuevos gigantes de la escarcha, descendientes de Bergelmir, y en el Vanaheim los Vanir, unos dioses de la naturaleza. Los elfos de la luz vivían en Alfheim, regido por el dios Frey, mientras que los elfos oscuros vivían en el mundo de Svartalfaheim, también llamado Nidavellir.
Niflheim era el reino helado de oscuridad y niebla, donde van a parar los muertos de forma deshonrosa. De hecho, el Helheim está bajo este reino y forma parte de él. Finalmente, el Muspelheim era el mundo primordial de fuego, donde se encontraba el vacío cósmico y reinaba el gigante de fuego Surt. Tengo la cabeza que no sé si son negros, blancos, argentinos, suecos... Aparte de un árbol con mundos, este disco estaba habitado por muchos animales. El dragón Nidhogg comía de las raíces del árbol, tratando de tumbarlo para poder ventilarse al águila vigilante que habitaba en la copa. También había una ardilla llamada Ratatosk, que no paraba de malmeter entre ambos. Pero para cuidar del árbol estaban las Nornas, unas tejedoras que regaban sus raíces con las aguas del pozo de Urd. Entre los Aesir, los regentes de Asgard, Odín era el dios supremo. Sus poderosos hijos fueron el dios del trueno Thor, el dios de la belleza e inteligencia Balder, el ciego Odur y Hermoz, dios mensajero similar al Hermes griego. También destaca Tyr, dios del valor y la guerra, muy querido por los daneses, Oenir, que fue con los Vanir tras la guerra contra ellos, Bragi, dios de la elocuencia, y el ya nombrado Heimdall, que era el guardián de los dioses. Finalmente estaba Loki, señor del caos, que más que hijo de Odín, unos dicen que era hijo de los gigantes Farbauti y Laufi, conflictivo, egocéntrico y megalómano, y además podía transformarse en muchas cosas, como Mortadelo. Así era Loki. Muy buena gente para todos, muy buena gente. El Nota se tiró a la gigante Angerboda y tuvo 3 terribles hijos: el enorme lobo Fenrir, la diosa de la muerte Hela y la serpiente marina Jormungander. Odín se enteró del nacimiento de estos monstruos y a Hela la confinó en el Helheim, convirtiéndose en la reina del infierno junto a su perro protector Garm y su caballo zombie Helhest. La serpiente fue arrojada al mar de Midgard, donde creció tanto que rodeó la tierra mordiéndose la cola, un ejemplo del símbolo del Uroboros típico del medievo, que simboliza el ciclo eterno. Además, en esos mares también habitaba el terrible Kraken, un enorme monstruo marino quizás originado por avistamientos de calamares gigantes en el Atlántico. Necesitará otro barco más grande. Por su parte, al lobo Fenrir le ataron con una soga irrompible creada por los elfos oscuros, y en el forcejeo, el lobo gigante se comió la mano derecha de Tyr. Las diosas de Asgard se llamaban Asinjur, y la más famosa fue Frigg, porque era la esposa de Odín. También estaba la curandera Eir, y también estaba Idun, esposa de Bragi y guardiana de las manzanas de la inmortalidad, porque resulta que estos dioses eran mortales, y tenían que comer de estas frutas cada cierto tiempo para volverse jóvenes otra vez. Otra vez las manzanas que dan la inmortalidad, ya las vimos en la mitología celta con Avalon y en los mitos griegos en el jardín de las Hespérides. Aparte de los Ases existían 2 clases más de dioses, los violentos Jotun, los gigantes, y los pacíficos Vanir, los habitantes de Vanaheim, que aunque tuvieron una guerra con los Ases, hicieron pronto las paces. Ambos firmaron la paz escupiendo en un jarro, del que nació otro dios, Vasir. Los enanos lo mataron y de su sangre nació el hidromiel, una bebida muy querida por los nórdicos. Este hidromiel mágico daría el poder de poeta y músico de éxito a quien lo bebiese. De estos Vanir destaca el dios del viento, mar y fuego Niord y su esposa cazadora Skadi, diosa del invierno. No duraron mucho juntos. También destacan sus hijos Frey, dios de la lluvia, del sol y de las cosechas, y que reinaría sobre los elfos, y Freya, diosa del amor y de la belleza, y jefa de las valquirias. Frey tenía una poderosa espada, la espada de la victoria, pero se la dio a su mensajero Skirnir por ayudarle a ligarse a la gigante Gerda. Otras divinidades fueron las valquirias, poderosas guerreras elegidas por Odín, que tenían el poder de sanar las heridas. Eran ellas quienes guiaban a los dioses caídos en batalla hasta el Valhalla, una especie de paraíso para los guerreros más valientes. En el ejército de Odín, los guerreros más poderosos eran los llamados berserkers, cuyo nombre significa vestidos con pieles de oso. En la batalla acojonaban. Se nota, se nota. A modo de curiosidad, muchos de estos dioses acabaron dando nombre a las semanas que ahora conocemos en inglés, una lengua germánica llevada a las islas británicas por los anglos y los sajones. Odín reinaba a Asgard. Junto a él estaba su mujer y diosa de las nubes Frigg y sus cuervos, que todas las noches le informaban de las noticias más importantes del mundo y chismorreos varios. Fueron los precursores de Twitter. Un día Odín partió en busca de toda la sabiduría del mundo. Para hallarla tuvo que viajar a la parte más baja del Yggdrasil, a un manantial custodiado por el gigante Mimir. Este le dijo que para dejarle beber de aquel agua le tenía que dar uno de sus ojos. Odín dijo: "Me compensa", y se arrancó uno y a cambio obtuvo gran sabiduría. Aprendió el arte de las runas, la forma de escritura de los nórdicos a partir del año 200, derivada del alfabeto latino. Siendo el tío más sabio del mundo, el dios del viento ambicionaba aquel hidromiel creado por los enanos a partir de la sangre de Vasir. Los 3 recipientes donde estaba la bebida habían sido robados por un gigante llamado Sutung, porque los enanos mataron a su hermano. Odín se disfrazó y llegó a la casa de otro hermano de Sutung, Baugi, y se ofreció a trabajar para él a cambio de un traguito del hidromiel mágico. Al final llegó a la cueva donde estaba la bella Gunnloth, quien custodiaba el hidromiel, que le dejó darle un traguito al recipiente tras 3 días de pasión.
Y fue Odín y se lo bebió todo de un trago para después convertirse en águila y volverse a Asgard cagando leches. Suttung le persiguió, pero acabó muerto y parte del hidromiel cayó al mar, donde algunos humanos se beneficiarían de este poder artístico. Y también un dios, Bragi, hijo de Odín con esta giganta Gunnlod, que se convirtió en el dios de la música. Thor era el dios del trueno, hijo de Odín y de la diosa tierra Jard, y poseía unos guantaletes, un cinturón mágico y un poderoso martillo llamado Mjolnir. Se casó con una giganta llamada Jarnsaxa, y con ella tuvo a Magni y a Modi. Luego se casó con Sif, con quien tendría la valquiria Thurd y adoptaría a Uller. Sif tenía una cabellera dorada larguísima, y un día Thor llegó a casa y vio que se había quedado calva. La culpa, por supuesto, era del travieso Loki. Thor le obligó a golpes a que fuera al mundo de los enanos para conseguirle una cabellera mejor a su esposa. Loki obedeció sin rechistar y además suplicó a los enanos, hijos de Ival, que fabricaran regalos guays para los Aesir en compensación. A Thor le dieron su famoso martillo, a Odín su lanza Gungnir y el anillo Draupnir, y a Frey un barco bastante molón y un jabalí. Esto aquí no lo vamos a comer con patatas. Odín, Loki y Oenir se fueron un día de excursión a Midgard, y en un desierto intentaron asar un solomillo, pero el fuego no parecía quemar nada. Resulta que un águila estaba usando magia, y les dijo que les dejaría cocinar a cambio de un buen trozo del asado. Vale, le dijeron, pero el águila cogió más de la cuenta y Loki se le echó encima. Resulta que el águila era el gigante de la tormenta Thiassi, que le agarró y le arrastró por medio desierto. A cambio de liberarle, le ordenó que secuestrara a Idun y se la trajera. Sus manzanitas eran muy codiciadas en el mercado negro nórdico. Loki así lo hizo, pero tiempo después, cuando los dioses empezaron a ver que envejecían, Odín y los demás se enteraron del asunto. Loki les dijo que no se preocuparan, que la iba a rescatar, y así fue. Loki logró rescatar a la diosa y Thiassi acabó muerto por los ases. ¡Esto está que trina! Los gigantes no paraban de molestar a los demás reinos, y Thor y Loki fueron a su mundo para poner algo de orden. Y por el camino se les unieron los hijos de unos campesinos, Thialfi y Rospa. Bueno, y un enorme gigante llamado Skrimir, que les guió hasta la fortaleza helada de Utgard. Una vez ante el rey Utgard a Loki, este les propuso una serie de pruebas contra los gigantes para demostrar su valía. Comer más, beber más, correr más. Los Aesir fracasaron miserablemente en todas, aunque luego se enteraron de que Utgard a Loki era Skrimir y había hecho unas trampas impresionantes. Al final los dioses se piraron de allí bastante mosqueados. Es lamentable y es lamentable. Otro día Thor se despertó y su martillo ya no estaba. Loki se encargó de averiguar quién lo había robado y resulta que había sido el príncipe gigante Thrym, que exigía a cambio de su devolución casarse con la diosa Freya. Como la diosa de la belleza no estaba dispuesta a sacrificarse, Thor y Loki se disfrazaron de novia y sirvienta y fueron para allá. Durante el banquete de bodas, el gigante trajo el martillo y nada más verlo, Thor lo agarró, se quitó el traje de novia y se lió a hostias con todos los invitados. Mató a todos los gigantes y se quedó bastante a gusto. Surprise, motherfucker. Un buen día llegó al reino un arquitecto junto a un caballo llamado Svadilfari, que les dijo a los dioses: si me dais la mano de la diosa Freya, os hago las murallas de Asgard en 6 meses. Los dioses no estaban por la labor, pero Loki les convenció para que las construyera. Total, ni de coña iba a cumplir los plazos y así le salía gratis la mitad de la construcción. Pero el tipo fue levantando las murallas a una velocidad pasmosa, y Freya le dijo a Loki que o solucionaba el entuerto o le molía a golpes. Loki descubrió que el constructor era un gigante disfrazado, y que el caballo era de gran ayuda para él, así que se disfrazó de yegua, sedujo al caballo y juntos huyeron. Y Loki se quedó preñado de él y tuvo a Sleipnir, un caballo de 8 patas que después regaló a Odín. ¿Qué me estás container? Lógicamente, lo de las murallas fracasó para el gigante. Hay muchas más historias, como el Olmgang, el duelo nórdico, de Thor contra el gigante fanfarrón Hrungnir, o los intentos infructuosos de Geirrod de matar a Thor, pero dejaré que descubráis estas historias por vuestra cuenta. Ahora pasemos al fin del mundo nórdico. Dios mío, este es un infierno, no es el bien. Lo más característico de esta mitología es su dualidad entre los guerreros del orden y los del caos, algo común en las religiones indoeuropeas, mientras que en las de origen semita suele ser el bien contra el mal. El caso es que esta gente creía que al final llegaría un momento en el que las fuerzas del caos, Loki y compañía, serían más y más fuertes, y acabarían con el mundo en un apocalipsis que ellos llamaban Ragnarok. La señal de este fin del mundo era la muerte de uno de los ases, Balder. Como no querían que muriera, Frigg hizo jurar a todos en el reino que no le matarían. Todos juraron menos una pequeña e inocua plantita de muérdago, y así Balder se convirtió en inmortal, nada podía matarle. Loki quería cargarse a Balder, y disfrazado de anciana le preguntó a la diosa si había alguien que no hubiese hecho el juramento. Ja, ¿para qué quieres saber eso? Saludos, le contestó Frigg, pero al final le contó lo del muérdago. Total, era una ancianita, ¿qué daño podía hacer? El caso es que Loki cogió el muérdago y lo ató en la punta de una flecha, e hizo que el ciego Odur la disparase contra su hermano engañado. El dios murió y fue a parar a Helheim. Su cadáver fue puesto en una barca, incendiado y botado al mar, como mandaba la tradición, y su esposa Nanna, llena de pena, se arrojó a las llamas. Mujer,
Joder, píllate una baja, estás fatal. A Loki le encerraron por el crimen y le condenaron a que una serpiente le escupiera veneno ácido todo el rato. Los Ases habían permitido que ese caos conviviese con ellos, Loki, y este había expandido su maldad por la tierra, corrompiendo a los humanos que comenzaron a matarse entre ellos. Tanto el sol como la luna se dieron el piro aterrados, perseguidos por los hijos del lobo Fenrir, Skoll y Hati. Sin ellos llegó el terrible invierno Fimbul, y con ellos el caos. Los astros fueron devorados por los lobos, y el dragón Nidhogg estaba cerca de lograr tirar Yggdrasil, y Loki logró escaparse de la prisión. Entonces despertó la gigantesca serpiente Jormungandr. Thor fue para allá con su ejército para derrotarla, junto a Odín, Tyr o Frey, uno sin ojo, otro sin mano, otro sin espada. Cada uno tiene sus estrategias. Y entonces apareció el ejército de gigantes de Rim y Surt, que querían luchar contra los Ases. Por otro lado estaba Loki, junto al lobo Fenrir y el perro Garm, también dispuestos a moler a todos a palos. En la batalla de Vigrid todos se enfrentaron en una lucha épica donde fueron muriendo poco a poco. Heimdall mató a Loki, pero Fenrir se comió a Odín de un bocado. El lobo fue entonces empalado por Vidar, y mientras tanto Thor logró cargarse a la serpiente gigante de un martillazo. Sin embargo, el guerrero acabó ahogándose en su veneno derramado y la diñó. Tras esto, un fuego infernal arrasaría a todo el mundo. Pero todo este apocalipsis se acaba con una nota de esperanza, pues dice que un pequeño grupo de supervivientes de dioses y humanos volverían a repoblar la tierra, comenzando así de nuevo un ciclo infinito. Al final ese arbolito de Yggdrasil tuvo su pequeño retoño. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de Pero eso es otra historia.